¿Cuántos le dan gracias al Señor por todo? Amén. ¿Cuántos agradecidos hay al Señor? Amén. Amén. Gracias, Jesús. Le damos la gloria al Señor y le damos las gracias porque sin su ayuda nada de Él sería posible en nuestras vidas, ni siquiera respirar como lo estamos haciendo ahora. Amén. Amén. ¿Quién es el dador de la vida? Es uno solo. Amén. Es Dios. ¿Cuántos tienen vida? Amén. ¿Y cuántos tienen vida en abundancia? Amén. El Señor dice que Él vino a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Amén. Pero tenemos un enemigo que nos hace creer, amén, que es una vida de tortura, una vida de tristeza, una vida de angustia, una vida de luchas, de pruebas. Sí, es verdad. Tenemos luchas, tenemos pruebas todos los días. El que está en el mundo también las tiene. Pero nosotros peleamos con Cristo, amén. El mundo pelea solo. Y nosotros tenemos un Cristo que es, que ha sido y que va a ser siempre, como le decía a los jóvenes, invicto. Porque Él no conoce ni conocerá derrota, amén. Porque Él es más que vencedor, amén. Y Él es quien pelea por nosotros y Él es el que está en nosotros. Dígale al que está a su lado, Cristo está en ti. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo? Si tenemos a Cristo, todo lo podemos en Cristo, dice la palabra, amén. Ahora, si nuestra realidad es otra, algo estamos haciendo mal, amén. La culpa no la tiene Dios, la culpa la tenemos nosotros. Amén. La aflicción visita nuestras vidas por dos motivos. Una, la desobediencia. Otra, un proceso. Amén. La diferencia entre una y otra es muy simple. Si a nosotros nos visita la maldición, debemos corregir nuestros pasos. Pedirle perdón al Señor, arrepentirnos de corazón, volvernos al Señor. Y el Señor va a quitar todo aquello que el diablo ha puesto en nuestras vidas. ¿Amén? Porque muchas veces le echamos la culpa a Dios por todo lo que nosotros pasamos. Pero el primer culpable somos nosotros. Porque el que le abre la puerta al diablo somos nosotros. El que abre la puerta a la maldición o lo que sea espíritu de enfermedad, sea miseria espiritual, o que no haya paz en el hogar, o lo que sea. Si el que está en el trono de nuestro corazón es otro y no Dios, entonces la paz se va. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es llamado príncipe de paz. Amén. O sea que si nosotros tenemos paz es porque Cristo mora en nosotros. Amén. La verdadera paz la da Él, el verdadero amor lo da Él. Amén. Dice que no hay nombre acá en la tierra, amén, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Uno solo, Jesucristo. Amén. ¿Por qué digo esto? Hasta la fecha, hermano, muchos de nosotros tenemos una equivocación, amén. Y es que muchas veces buscamos a Dios en los hombres. Amén. ¿Y qué quiero decir con esto? Que muchas veces buscamos al Espíritu Santo en otro lado cuando lo tenemos nosotros. Amén. Si nosotros tenemos a Dios, amén, entonces nosotros tenemos acceso directo a Dios. A que Dios nos muestra, que Dios nos revela y que nos diga cómo estamos, pero una búsqueda real. Amén. Una búsqueda de verdad, una búsqueda en el Espíritu. Amén. Porque hay una diferencia entre orar a las apuradas y orar en el Espíritu. Cuando uno entra en el Espíritu, el Señor entra a revelar primeramente las faltas de uno. Es lo que estamos haciendo mal cada uno de nosotros, pero no porque Dios te eche en cara a vos y a mí lo que hacemos mal, sino al contrario, es una bendición que Dios nos muestre en qué estamos fallando, amén, porque muchas veces creemos que caminamos bien y caminamos mal. Proverbios bien claro lo dice, al hombre le parece recto su camino, pero Dios pesa los corazones. Amén. Entonces quiere decir que al ser humano ya de por sí le parece que siempre anda recto. Amén. Incluso cuando no lo anda. Entonces siempre es bueno que uno vaya a la fuente, al que ve todas las cosas, que dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para ver cómo estamos nosotros verdaderamente, de adentro hacia afuera.
Amén. Porque el cambio, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, viene de adentro hacia afuera. Amén. Lo que nosotros exteriorizamos con nuestro testimonio, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, viene del corazón, porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, de la abundancia que tendremos dentro nosotros, es lo que va a salir hacia afuera, el testimonio que vamos a dar. Amén. Entonces, aquel que se acerca a Dios, ¿qué testimonio da? Testimonio de santidad. El que está cerca de Dios se empapa de Dios, de las cualidades de Dios, de las cualidades del Espíritu. Amén. Entonces usted se va a dar cuenta, los frutos, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces nosotros debemos darle frutos a Dios, primeramente de nuestro corazón, de acá adentro, acá. Lo que a nosotros nos va a realmente salvar es nuestra comunión con Dios. Amén. Nosotros podemos tener la mejor relación con el pastor. Podemos venir y acercarnos al pastor y contarle todo sujetadamente, siendo obediente y venir. Pero si nosotros no tenemos una relación personal con Cristo, ¿de qué vale? Amén. ¿De qué vale hacer bien algo si hacemos mal lo más importante, nuestra comunión con Cristo? Amén. Porque el pastor está como guía de las ovejas de Cristo, apacentar la grey de Dios y darnos ayuda en aquello que quizás nosotros como ovejas no sabemos cómo llevar a cabo algo. Amén. Pero de ahí en más, nuestra responsabilidad, amén, es llevar una comunión con Dios, que es la que nos va a llevar a los cielos un día. Amén. No es que cuando nosotros lleguemos delante de Dios, Dios nos va a preguntar, ¿y estuviste sujeto al pastor en todo y le contaste todo al pastor? Amén, Señor. ¿Y vos cuándo orabas? ¿Y vos cuándo buscabas de Dios? ¿Y en tu casa qué hacías? ¿Y en tu trabajo qué hacías? Porque estabas sujeto al pastor, pero llegabas a tu casa y maltratabas a tu esposo o a tu esposa. Gritabas a tus hijos y los maltratabas. Llegabas tarde al trabajo y deshonrabas a tus compañeros, a los que estaban por encima tuyo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Dios nos va a demostrar que Él tiene ojo en todos lados y que nos mira en todos lados, partiendo desde acá adentro hasta lo que nosotros hagamos en el lugar que nosotros estemos. Amén. Entonces nosotros vamos a entender que es un Dios que está en todo lugar y un Dios que nos va a preguntar un día cómo estamos delante de Él. Para tener dirección tenemos que buscarla en Él. Para tener sabiduría tenemos que buscarla en Él. Para tener unción hay que buscar la unción. ¿Y quién es el dueño de la unción? Jesucristo. ¿Quién es el dueño de la sabiduría? Jesucristo. ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? Es Jesucristo. ¿Quién es el que da la paz? Jesucristo. Amén. Cuando nosotros entendamos que Jesucristo es la llave a todo, el primero que vamos a buscar es de Él. Dice, aquel que esté afligido, cante alabanza, dice la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo no tengo ganas de cantar. No es lo que significa eso. Es que la alabanza te hace libre. Muchas veces el pastor Cristian, el pastor Juan José en su momento, el pastor José Sáenz, amén, nos enseñaban lo que significa espiritualmente la alabanza. De que en la alabanza Dios nos hace libres de lo que traemos de nuestro hogar, de lo que traemos de la calle, que cuando nosotros le alabamos al Señor de nuestro corazón, Dios nos hace libres. De que cuando nosotros llegamos a la adoración, ya llegamos a la misma presencia de Dios. Y de que en ese momento nuestra mente y nuestro corazón debe estar directamente conectado con Dios, sin pensar en lo que pasó hace una hora atrás, lo que pasa en la casa, lo que pasa en el trabajo. No, de lleno con Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros aprendamos el significado de eso, ya no vamos a estar en la alabanza sentados, mirando los palos de la iglesia. Vamos a estar buscando para que Dios nos saque de nuestro corazón lo que nos perturba, lo que nos atormenta, lo que nos hace sentir angustiados, enojados, lo que traemos de afuera.
Porque acá es terapia, hermano. Los domingos tienen que ser terapia con Dios. Un renuevo de fuerza. Amén. ¿De qué nos sirve venir a la iglesia si nos vamos a ir igual que como vinimos, si no tenemos la predisposición a que Dios nos haga libres? Dios no hace libre al que no quiere ser libertado. Amén. Hay gente, por ejemplo, que ve negativa la persona que se manifiesta, por ejemplo. Y eso es una bendición de Dios. Porque la persona que se manifiesta está siendo libre porque quiso ser libre. Entonces Dios vio su corazón y Dios la hizo libre. Amén. Pero hay personas que vienen resistiendo a la presencia de Dios, resistiendo al pastor, al que predica, al líder, al maestro, al que sea. Y miramos con estos ojos, pero no miramos quién está dentro del hermano, quién está dentro de la hermana. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Amén. Cristo murió por mí y por usted. El mismo que lo ama a usted, me ama a mí. Lo ama al pastor. Lo ama al mundo que está allá afuera. Porque dice que Dios es de vivos y de muertos. ¿Por qué de vivos y de muertos? Porque una vez que pasamos a la vida con Cristo, dejamos de estar muertos espiritualmente como antes estábamos. Lamentablemente el mundo, hasta que no conozca del Espíritu Santo, que es el Maestro, que es el portador de la unción, el portador de la bendición, el portador del verdadero amor, de la verdadera paz, va a haber muerte espiritual. Amén. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Amén. Lo dice la Biblia. ¿Y qué es ser natural? Pensar en las cosas del mundo. Hay personas que están acá y no están acá. Hay personas que se sientan en esas sillas pero no están acá. Tienen su mente en otro lado. Es como si no estuvieran. ¿Amén? ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. Amén. Pero si nosotros estamos de lleno acá, en espíritu, alma y cuerpo, Dios puede hacer algo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. Amén. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Juan, San Juan, capítulo 1, del versículo 29 en adelante. Amén. 1:29. San Juan, capítulo 1, versículo 29 en adelante. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por la palabra. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Dios mío, por tu palabra. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, porque estamos un domingo más para alimentar nuestro espíritu. Señor, para que tú nos des de comer una vez más, Señor, en el nombre de Jesús, y que la semilla que en esta noche sea plantada en nuestro corazón y dé fruto al 100% en nuestras vidas, Señor, y que podamos, Dios mío, llevarla adelante, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, quita de nosotros todo lo que pueda distraernos, todo caos, todo desorden, todo estrés, toda preocupación y toda carga la entregamos en tus manos, porque tú eres más fuerte que nosotros, tú puedes llevar lo que nosotros no podemos, Señor. Lo entregamos en tus manos y pedimos que nos des entendimiento espiritual en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El título ahí dice el Cordero de Dios. Amén. Pero yo, no es que lo titulé, pero un título anterior a ese dice el testimonio de Juan. Amén. Y me voy a basar en eso. Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Juan el Bautista? Amén. Primo del Señor. Amén. Juan el Bautista. Gran siervo de Dios. Y voy a hablar de su testimonio porque el testimonio de él se identifica en nosotros. Y ahora lo vamos a ver. Vamos al versículo 29 que dice, en el nombre de Jesús. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿A quién veía? Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque sabía que era Jesús. Amén. Porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel,
Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, mire lo que dice acá que es fundamental, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Qué es lo que pasó con Juan? Tuvo una visión. Amén. Y dijo, vi, amén, al Espíritu que descendía del cielo como paloma. ¿Cómo vio? ¿Con estos ojos? No, con los del Espíritu. Amén. Y dice, y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió, ¿quién lo envió a Juan? Dios. A bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. O sea que Juan tuvo testimonio de quién era el que estaba enfrente de él. Y lo reconoció y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos han sido partícipes de ese Cordero de Dios y que nos quitó el pecado? Amén. Cristo nos quitó el pecado. Amén. Cristo nos limpió en su muerte y Él pagó lo que nosotros debíamos pagar. Él puso su vida en la cruz para que nosotros no fuésemos a esa cruz. Tomó nuestro lugar. Amén. Entonces, yo quiero que haga énfasis en esto, que hagamos énfasis en esto, que Juan tuvo una visión clara, hermano, amén. Que Juan estaba en el Espíritu en ese momento y que vio caer el Espíritu Santo descender del cielo sobre el que mismo Dios le dijo, sobre el cual veas tú que desciende el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Ahora quiero que me siga a Mateo 11. Mateo capítulo 11. Del versículo 2 en adelante. Amén. ¿Lo encontraron? Dice así. Y al oír Juan, ¿qué hizo Juan? Oyó. Y al oír Juan, en la cárcel, amén, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, amén, para preguntarle, ¿para qué? Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y hasta ahí lo dejo en el 5. Díganme, ¿cómo puede ser que un hombre que tuvo una visión de Dios, que reconoció a Jesús, que recibió el testimonio y confirmación de lo que Jehová le había dicho, ahora mande a preguntar por 2 discípulos si él era Jesús? ¿Sabe por qué? Por la duda y porque estaba en cárcel de opresión. Cuando el Hijo de Dios está en cárcel de opresión, no ve espiritualmente. Y lo que creía cuando lo recibió de Dios, cuando está en cárcel, no lo ve igual, lo ve carnalmente. Eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando Dios nos da una visión clara de la bendición de Dios delante de nosotros y estamos encarcelados espiritualmente y lo que creíamos en un momento ya no lo creemos. Mandamos a preguntar si realmente es Jesús. Mandamos a preguntar, Señor, ¿eres tú quien me habla? ¿Realmente eres tú el que me ha mostrado esto? ¿Realmente tú me has prometido esto? Qué increíble cómo el Hijo de Dios tiene doblez de corazón, hermano. Cómo nosotros tenemos sombra de variación dependiendo de nuestra posición espiritual. Por eso dice que Dios no cambia.
Dios no cambia, dice la palabra. Dios es uno y Dios cuando habla, Él es firme en lo que dice. Creamos o dejemos de creer, esa palabra está. Amén. ¿Cuál es el problema cuando no llega esa bendición? La incredulidad, la duda, como dijo el hermano. Amén. Cada uno debe probarse a sí mismo, dice la palabra. Cada uno de nosotros debemos estar delante de Dios viendo cómo nosotros estamos delante de Dios. Porque si en algún momento Dios fluyó en nosotros, Dios nos hizo sentir su presencia, Dios nos mostró claramente algo, nos hizo una promesa, nos dijo te voy a dar, te voy a bendecir, te voy a dar esto, yo soy el que te habla. ¿Por qué ahora no creemos? ¿Por qué ahora ponemos por duda aquello que Dios nos dijo que nos iba a dar? Aquello que Dios nos dijo que había de hacer en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ponemos por duda lo que Dios dice? Dios está esperando. Hermano, hablaba la otra vuelta con mi esposa, de que Dios nos bendice aún cuando nosotros tenemos hasta incredulidad, hermano. ¿Sabe? Por ejemplo, muchas veces nosotros recibimos bendición. Amén. Recibimos bendición. Pero a veces la bendición que Dios nos mostró en visión, no la recibimos en la realidad. Quizás recibimos algo, pero más pequeño. Recibimos lo mismo que le pedimos, pero un poquito más chiquito. Ese es el tamaño de nuestra fe. No es la fe que Dios quiere que tengamos, es la fe que nosotros tenemos en ese momento. O sea que si nosotros no recibimos, hermano, es porque no tenemos fe de que vamos a recibir. Porque no puede ser, hermano, que si usted va al pasaje de la Biblia, cuando viene el centurión romano a Jesús a decirle, di la palabra y yo tengo hombres bajo autoridad y yo sé que cuando tú me digas que sea sano, yo voy a ir, le voy a decir y él me va a hacer caso y se va a sanar. Porque yo digo, ve a este y va, y lo que le digo a este ve y lo hace. Y dijo Jesús, se quedó maravillado porque dice que en todo Israel no había encontrado tanta fe en un hombre. Y ojo, no era un hijo de Dios, era un centurión romano. Ni siquiera era israelí, como para decir, ay, la gloria es de Dios. No, la gloria fue de Dios con un gentil. ¿Cuántos gentiles somos acá? Amén. Entonces la fe es para todo el mundo que crea en Cristo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. No dice que tiene que ser israelí, argentino, brasilero, chino, coreano, africano, lo que sea. Hermano, Dios no hace distinción ni de género, ni de raza. Si usted tiene un corazón conforme al corazón de Dios, ahí es donde entra el Espíritu Santo y entra a morar. Él golpea la puerta de su corazón y del mío, y al que le abre la puerta, entra y cena con nosotros. Amén. Entonces nosotros debemos empezar a creer. Porque voy a terminar con esto en el mensaje. Voy a Mateo capítulo 13. Versículo 58. De Mateo capítulo 13, versículo 58. ¿Lo tiene? Dice, habla de Jesús este versículo. Y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? Si usted se pone a leer más arriba después cuando tenga tiempo, va a ver que fue cuando Jesús predicó en su propia tierra, Nazaret. Y es ese famoso versículo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Amén. Cuando Jesús estuvo en su tierra, al mismo Jesucristo no le creyeron. No le creyeron. Porque ahí dice, y no hizo allí muchos milagros. O sea que debe haber orado por un montón de personas y no se sanaron. ¿Era mentiroso Jesús? No. Dios no se mueve donde hay resistencia a su espíritu.
Dios no puede hacer donde uno no le cree de corazón. Dios no se mueve donde no lo llaman, donde no creen en Él, donde han cerrado su corazón a Él. Donde hay corazón cerrado a Dios, Dios no se puede mover. Amén. Entonces en nosotros debe existir una fe verdadera, una fe genuina. Yo no le estoy diciendo esto porque es el fin. Yo le estoy diciendo esto porque todos fallamos, pero tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. Tenemos la oportunidad de volvernos a Dios hoy. Amén. Y de creer en la promesa de Dios. ¿Cuántos han recibido promesa de Dios? ¿Y cuántos creen que la pueden recibir? Amén. Si Dios dijo, Dios va a hacer. Si el hombre dijo, ahí pongo por duda. Pero Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dice que Dios lo que Él dice, aunque no importa lo que veamos nosotros, se va a cumplir. Va a pasar. Sea por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por abajo, por arriba. Yo no sé los métodos de Dios, hermano, pero lo que sí sé es que Él es cumplidor en su palabra. Él lo que Él promete lo cumple. Amén.